Ahora, escucha todos los miércoles noticias positivas en Boca de Mujeres. En Boca de Mujeres. Agenda, invitadas e invitados, recomendados, tema del día y mucho más en Boca de Mujeres. Día para toda nuestra comunidad yarumaleña. Qué rico poder saludarles en este miércoles de Noticias Positivas en Boca de Mujeres. Y bueno, como es nuestro primer miércoles de mayo, entonces tenemos esta sección denominada Pregúntale a la ginecóloga, y es que la semana pasada estuvo girando por redes sociales el formulario para preguntarle a nuestra ginecóloga sobre los métodos anticonceptivos. Sin más, entonces, yo creo que le damos la bienvenida a nuestra ginecóloga María Isabel Álvarez, y bueno, ya la tenemos entonces en línea, entonces comencemos con este espacio. Doc, bonito día. En primera instancia, contanos un poco sobre qué son los métodos anticonceptivos. Muy buenos días a todos. Los métodos anticonceptivos son todos aquellos mecanismos que se han originado para que las familias o las mujeres puedan planear sus embarazos y puedan tener una vida sexual activa sin el riesgo de embarazos no deseados. Bueno, ¿y qué métodos anticonceptivos en estos momentos tenemos disponibles para todos los tipos de cuerpos? Porque también digamos que también hay unas preferencias que cada mujer tiene con respecto a su planificación. Hay muchos métodos anticonceptivos, pero digamos que uno los puede resumir en hormonales, y dentro de esos hormonales hay algunos que se administran por vía oral, o lo que las pacientes más comúnmente conocen como las pastillas o las píldoras anticonceptivas. También hormonales están los inyectables, que hay unos de cada mes, hay otros que se colocan cada 3 meses. Y dentro de los que también pueden contener hormonas están los dispositivos subdérmicos, o sea, los que se colocan en la cara interna del brazo, que las pacientes les llaman las barritas, y los dispositivos intrauterinos liberadores de levonorgestrel. Hay un dispositivo intrauterino que es el más conocido, que es la T de cobre, que no tiene hormonas. Cuando yo me refiero al dispositivo intrauterino liberador de levonorgestrel, es un dispositivo que libera hormonas. Esa es la diferencia con la T de cobre. La T de cobre simplemente es un mecanismo de barrera. Entonces, esos serían los hormonales. Y los no hormonales serían la T de cobre por excelencia. También existe la T de oro, pero la T de oro no está dentro de nuestro plan de salud, que son Ts que se colocan a nivel intrauterino para evitar el paso de los espermatozoides y la implantación de un embarazo. No tienen ningún tipo de hormonas, digamos que ese sería el único no hormonal. Hay otros, pues digamos que los recomendamos más para protección de infecciones de transmisión sexual, que son como el condón, que obviamente es no hormonal y lo utiliza es el hombre, aunque también existe un condón femenino, pero es difícil de conseguir. El condón es un método de barrera que, aparte de servir como método de planificación, protege para las infecciones de transmisión sexual. Y existen otros métodos que no son muy conocidos. Está también el anillo intravaginal, que también libera hormonas, ese también es hormonal. Está el diafragma intravaginal, no muy conocido tampoco. Ese solamente hace mecanismo de barrera, digamos que tapa la vagina para que no pase el semen de la vagina al útero y a las trompas y la paciente no se pueda embarazar. Digamos que en general las podríamos resumir así: hormonales, no hormonales, y dentro de estos grupos están los orales, los inyectables, los subdérmicos, los intrauterinos, los que van intravaginal como el anillo y el diafragma, y los que utilizan los hombres, que son el condón. Y adicional a eso, para terminar, pues los métodos de planificación definitivos, que son los quirúrgicos, que sería la tubectomía obligadora en la mujer y la vasectomía en el hombre. Hablando de la tubectomía, por acá nos preguntaron cómo es posible saber si la tubectomía fue exitosa, y por demás también nos preguntaron si existe algún riesgo posterior a la tubectomía. Ok,
hay que empezar diciendo que ningún método de anticoncepción es 100% efectivo, o sea, ninguno tiene el 100% de probabilidad de que tú nunca te vayas a embarazar. Si ya los comparas entre ellos, hay unos altamente efectivos, otros que no son tan efectivos. Entonces, puntualmente la pregunta que es la tubectomía tiene un riesgo, digamos, del 1% de falla. ¿Sí? ¿Cómo saber si una tubectomía quedó bien hecha? Por lo general, uno asume que la cirugía está bien realizada. No hay que enviar de rutina un examen para verificar si la cirugía quedó bien realizada o no. O sea, se asume que como las trompas son ligadas, cortadas y quemadas, esa es una técnica. Otra técnica es simplemente quemarlas y separarlas. Entonces se asume que ese trayecto, que la trompa de Falopio es como decir un tubito, que es por donde pasan los espermatozoides para llegar a alcanzar el óvulo. Se supone que al cortarlo o al seccionar ese tubito, ya no hay riesgo de embarazo. Pero entonces, si digamos una paciente quisiera saber si la tubectomía le quedó bien realizada, habría que realizar una histerosalpingografía, que es un examen que va a introducir un líquido a través del útero y va a ir a intentar dibujar ese tubito, y si el tubito, que es la trompa de Falopio, está interrumpido, pues el líquido va a pasar hasta cierta parte y se va a encontrar pues una parte donde no pasa, y es por lo que está ahí pues la sección o digamos el tramo que se cortó durante la cirugía. Pero como lo venía diciendo, en general uno asume que la cirugía queda bien hecha. ¿Qué sucede? Que es que la otra pregunta que me están haciendo, hay un riesgo a largo plazo de que el cuerpo, intentando pues como reconstruirse anatómicamente, va haciendo una reconstrucción de la trompa, va uniendo esas partes que se cortaron, y por eso es que hemos escuchado que hay mujeres que se embarazan teniendo la cirugía, ¿cierto? Pero digamos que, como se les expliqué al principio, el riesgo es del 1%, o sea, es poco probable. Pero bueno, en caso tal de que alguna mujer quisiera conocer ese dato de si lo quedó bien hecho o no, tendría que hacerse una histerosalpingografía, pero eso le va a mostrar en el instante, en el momento de la cirugía, cómo está. A largo plazo también podría ocurrir la recanalización, que es que se empiezan pues como a unir los cabos de lo que se cortó. Pero como les vengo contando, es extremadamente segura y es muy raro que ocurra, pero no es imposible, puede ocurrir en un 1% de las pacientes. Doc, y bueno, con respecto a los otros métodos anticonceptivos que nos mencionábamos, los de barrera, los subdérmicos, digamos que también existe un miedo entre las pacientes, y es que se piensa que los métodos anticonceptivos pueden generar una desregulación del periodo menstrual o inclusive unos cambios hormonales. ¿Es esto posible o de qué manera se da? Realmente cuando utilizamos métodos anticonceptivos hormonales, lo que nosotros estamos haciendo es administrando hormonas adicionales a las que produce la mujer, y eso puede ocasionar unos cambios. Hay unos métodos anticonceptivos que generan más cambios hormonales que otros. Digamos, como el que más genera cambio hormonal y hace que la paciente consulte son los dispositivos subdérmicos, ¿sí? O sea, los que van en la cara interna del brazo. ¿Por qué? Porque tienen una carga hormonal alta, son muy buenos anticonceptivos precisamente por eso, y como hace que la paciente no ovule, pues se va a descontrolar el periodo. ¿Qué puede ocurrir? Que no le vuelva la menstruación, algunas pacientes están cómodas con eso, que la menstruación quede normal, también la mayoría están cómodas con eso, pero también hay un porcentaje que la menstruación les aumenta, entonces les aumenta la cantidad o les aumenta los días de sangrado, y eso las incomoda, ¿cierto? Pero lo bueno es que todos esos efectos secundarios tienen tratamiento. Entonces yo a lo que invito a las pacientes es que sí, los tratamientos hormonales nos pueden cambiar el periodo, pueden hacernos ciertos cambios hormonales,
pero antes de pensar en retirarlo, mi recomendación es hacer una consulta con el ginecólogo para que juntos definan si ese cambio hormonal o ese cambio en el ciclo menstrual se puede mejorar con otros tratamientos para que no se suspenda la anticoncepción. ¿Por qué lo decimos así? Porque recordemos que la mayoría de las ocasiones las mujeres están planificando porque no desean embarazarse. Entonces hay que colocar como en una balanza esa protección para los embarazos no deseados y ese efecto secundario que ya sabemos que es por el método anticonceptivo y que se puede manejar. Los otros métodos hormonales, como son el dispositivo intrauterino liberador de levonorgestrel, tiene más que todo su efecto a nivel intrauterino, entonces el cambio hormonal que tú vas a ver a nivel sistémico es relativamente poco. Pero por ser una hormona, igual te va a cambiar el periodo, que por lo general lo que va a ocasionar es o que no sangres, o que sangres muy poquito, y que de hecho para eso lo utilizamos incluso en mujeres que sangran mucho, porque aparte de que es un método anticonceptivo, pues nos ayuda a controlar las hemorragias y los dolores por las hemorragias. Los otros métodos anticonceptivos hormonales, que serían las pastillas o las inyecciones, también podrían cambiar el ciclo menstrual, pero casi siempre la tendencia es a disminuir la cantidad y a disminuir los días de sangrado y el dolor. Entonces es como un método anticonceptivo como mejor tolerado. Entonces, si ustedes hacen el resumen de lo que les acabo de decir, de todos los métodos hormonales, como el que más descontrola el periodo y el que en más ocasiones genera incomodidad en la paciente es el dispositivo subdérmico. ¿Por qué lo seguimos utilizando? Por lo que ya les dije, es un excelente método anticonceptivo. La probabilidad de embarazarse es de menos del 1%, o sea, es muy bueno y es a largo plazo. Entonces lo seguimos utilizando y preferimos como que si la paciente tiene algún cambio hormonal, consulte para que intentemos mejorarlo. Ya si es algo que no se puede solucionar, pues intentar cambiarlo por otro método anticonceptivo. Pero en general sí, o sea, ese es como el que más genera cambios. Los otros pueden generar unos cambios, pero no son como tan floridos, no son tan visibles y por lo general son más bien tolerados por las pacientes. Doc, bueno, cuando hablamos de las edades pertinentes para empezar con los métodos anticonceptivos, estamos hablando específicamente de qué rango de edad. Y también, digamos que quienes están recomendados a recomendar estos métodos anticonceptivos. Bueno, y digamos que la edad de planificación es muy independiente en cada paciente, porque si el objetivo es prevenir los embarazos deseados, pues va a depender de la edad en la que la paciente esté iniciando su vida sexual, ¿cierto? Entonces eso es como muy personal. Luego de que una mujer empiece sus ciclos menstruales, independientemente de la edad, y si ya tiene vida íntima, ya está en riesgo de embarazo, ¿cierto? O sea, la menstruación es la manifestación de que nosotros ya estamos ovulando, o sea, ya estamos produciendo óvulos que pueden ser fecundados por los espermatozoides. Entonces, la planificación va a depender de la paciente y se puede empezar a planificar a la edad que sea, ¿cierto? Porque es también algo importante que a algunas mamás les da gusto como de que sus hijas empiecen a planificar muy jóvenes, pero recordemos que si ya están expuestas al riesgo del embarazo, eso no se va a poder prevenir de ninguna otra manera, sino a través de la planificación familiar. Y es muy importante que nosotros ayudemos a nuestros adolescentes a que prevengan los embarazos adolescentes y no deseados. Si una pareja ya tiene vida íntima y está buscando obviamente gestación, o no le importa si llega un embarazo, pues en ese caso pues no habría ningún problema. Y entre las mujeres que tienen relaciones sexuales con mujeres, pues no había pues como ningún inconveniente porque no existe el riesgo de embarazo. ¿Quién puede formular un método de planificación? Realmente los métodos de planificación se pueden formular desde la atención primaria, desde un grupo de enfermería o de medicina general que se sienta capacitado
para explicarle a la paciente cuáles son los métodos, cuáles son sus principales efectos secundarios, cuándo se le deben hacer los seguimientos, se le puedan tratar o manejar los efectos secundarios. Digamos que con eso es lo básico. Ya para ginecología, digamos, se envían por lo general las pacientes que tienen efectos secundarios que no han podido ser manejados en el nivel primario de atención, o las que van a elegir la cirugía, porque la cirugía la debe programar pues el ginecólogo, y algunos pacientes optan por tener asesoría directa con ginecología desde el principio. No está mal, porque pues digamos que somos los que más conocemos acerca de los métodos anticonceptivos y es una buena opción. El caso es que ustedes saben que no hay ginecólogo en todos nuestros hospitales, entonces no podemos esperar a que solamente los métodos de planificación los formule un ginecólogo, porque entonces serían un montón de mujeres que no tendrían planificación. Para eso hay enfermeros y médicos generales que están entrenados en esta asesoría. Bueno, como te mencionaba anteriormente, también existen muchos mitos alrededor de los métodos anticonceptivos. No sé si de pronto nos puedas contar alguna historia en relación a estos mitos y también cómo se esclarecen, porque digamos que también es válido preguntarse por cuáles son esos efectos secundarios y esos cambios, pero también digamos que en otros ya sí se exagera un poco más la historia. Sí, o sea, tenemos que saber que todos los métodos anticonceptivos, como todos los procedimientos médicos, como todos los medicamentos, como todos los procedimientos quirúrgicos, pueden tener efectos secundarios. Es que no estamos ajenos a eso, pero eso se le debe explicar a la paciente desde el principio, ¿cierto? Pero los mitos más frecuentes, por los que a mí me llegan las pacientes, son, primero, no se colocan los anticonceptivos intrauterinos porque asumen que a todos se les va a encarnar. Esa es la palabra que ellas utilizan. Que a una familiar, a una amiga se le encarnó el dispositivo, que entonces ellas no se colocan el dispositivo por eso. Hay que saber que los mejores métodos anticonceptivos, los que fallan en menos del 1% o máximo en el 1%, son las barritas que van en el brazo y los dispositivos intrauterinos y la cirugía, ¿cierto? Pero ¿qué es lo que pasa? Que la cirugía no es el mejor método para todas, porque no todas tienen paridad satisfecha. Me explico, o sea, no todas ya definieron que no van a tener más hijos, o están muy jóvenes y todavía no han tenido hijos, entonces pues todavía no quieren hacerse ligar. Entonces, como que los mitos que uno más encuentra son hacia esos dispositivos, los mejores, que son los dispositivos que nos van dentro del útero, que las pacientes dicen que se les va a encarnar. Y yo lo que les digo es, no, mira, o sea, hay que hacer un seguimiento. Eso tiene unos tiempos de uso. Hay muchas mujeres que se dejan las más de los 10 años, 15, 20 años, y claro, cuando hay que ir a sacarlas, va a haber dificultad porque llevan más del tiempo que se debe usar. Que también se puede encarnar en menos tiempo. Encarnar no es que el cuerpo se lo vaya consumiendo, sino que de pronto en la inserción la T quedó un poquito introducida, o digámoslo así, clavadita en el músculo uterino. Entonces, pero es que ¿qué hay que hacer para eso? Simplemente retirarla, o sea, no se va a generar nada adicional, ninguna enfermedad. Si el dispositivo se encarnó o se enclavó en el músculo uterino, con una pequeña cirugía que se llama histeroscopia, se entra, se retira el dispositivo y tu útero queda común y corriente. Y por lo otro, que no se colocan las barritas en el brazo, siendo muy buen método anticonceptivo, es porque consideran que las va a subir de peso. Yo siempre les explico, no hay un medicamento que tú te lo tomes y empiece a generar aumento del gordito o de la grasa corporal, no, o sea, ¿qué es lo que sucede con los métodos anticonceptivos? Que como son hormonas, te pueden cambiar el apetito. Y al cambiarte el apetito, pues entonces puede ser que consumas más alimentos, y si tú ya de base tienes malas prácticas de alimentación, entonces si ya vas a comer más pardita, vas a comer más fritos o vas a comer más dulces, pues te vas a engordar, ¿cierto? Pero no es el medicamento como tal.
y les comparo a veces con el embarazo. O sea, los embarazos a algunos pacientes les da mucha ansiedad por comer, a otras les quita el apetito y otras siguen comiendo normal. Y es precisamente por lo mismo, porque son cambios hormonales. Entonces la paciente tiene que saber eso, conocer su cuerpo y ser muy clara, como bueno, me va a colocar este método anticonceptivo que es muy bueno, y si me cambia el apetito, pues yo soy la que me tengo que controlar, tengo que alimentarme bien, tengo que hacer ejercicio. Entonces digamos que esos son como los mayores mitos. No se colocan el implante subdérmico porque las va a engordar y no se colocan el dispositivo intrauterino porque se les va a encarnar. No quiere decir que eso no pueda suceder, puede suceder, pero ustedes ya saben la causa. O sea, el dispositivo intrauterino no es que se encarne, sino que se puede quedar mal ubicado y entonces hay que sacarlo. Y el dispositivo subdérmico puede generar cambios en el apetito y eso ya es cuestión de la paciente de que lo deba controlar. Hay muchos otros efectos secundarios con todos los métodos anticonceptivos. Se pueden dar cefalea, se pueden dar trombosis, se pueden, digamos, cuando te colocan el dispositivo intrauterino, que no quede bien un se expulse o que se perfore el útero, o con los subdérmicos que se pierdan las barritas, pero la mayoría de las veces eso es lo raro, eso es lo que no sucede. Recuerden que hay muchísimas millones de mujeres que planifican y no es lo que comentan pues diariamente. Esos casos que les comentan a usted, que a tal persona le pasó esto, son casos esporádicos y son casos raros y no quiere decir que a usted le vaya a suceder. De hecho, si son tan seguros, es por eso que lo seguimos formulando. Doc, y una última pregunta. ¿Qué tan efectivos son estos métodos anticonceptivos que hoy se están probando científicamente para los hombres? El problema que tenemos con la anticoncepción de los hombres es que no hay mucha evidencia. Digamos que hasta el momento lo que tenemos con ellos es el preservativo y la vasectomía. ¿Cuál es el problema? El preservativo no es muy buen método anticonceptivo cuando usted lo compara con los métodos anticonceptivos de la mujer, porque le puede fallar hasta en un 20% de las parejas. Entonces, realmente no es tan buen método anticonceptivo cuando se compara con los demás que son más efectivos. Sirve para las infecciones de transmisión sexual. Bueno. Y el otro que hay es la vasectomía, pero es que la vasectomía es definitiva. ¿Sí? Quedan ellos, digamos, con el conducto espermático fue, pues, digamos, diseccionado, y ellos es lo equivalente a la tiroidectomía, que se pueden revertir, sí, pero la probabilidad de que quede bueno después de haberse hecho ese procedimiento es baja. Entonces, con ellos se están probando algunos geles que se van a aplicar en los conductos por donde salen los espermatozoides, algunas pastillas, algunas inyecciones, pero realmente ninguno está completamente aprobado porque hay efectos secundarios que los hombres no han tolerado y no están seguros como de los efectos a largo plazo. Entonces, están en estudio, como les dije, geles, inyecciones, las píldoras, pero todavía no tenemos pues como uno de esos medicamentos aprobados para poderlos formular a ellos. Por ahora, digamos que los métodos anticonceptivos que más existen son para las mujeres y eso hace como de que la responsabilidad en este momento recaiga principalmente en la mujer. Eso es como, digamos, hasta ahora lo que tenemos. Muchísimas gracias, Doc, por toda esta información. Recuerden que el Hospital San Juan de Dios tiene la sección de promoción y prevención y allí se pueden acercar a preguntar sobre todos estos métodos anticonceptivos que tenemos dentro del plan de salud. Por otro lado, desde la Casa de las Mujeres les queremos recordar una invitación que esta semana también surge. Tenemos una jornada de belleza con la marca Mary Kay en la Casa de las Mujeres. Se va a desarrollar este sábado en 3 horarios, entonces todavía hay algunos cupos disponibles. El formulario de inscripción está en las redes de la alcaldía y en Tampaisa TV para que entonces también puedan ir a consultar. Muchísimas gracias por habernos escuchado en este miércoles de Noticias Positivas en Boca de Mujeres y nos vemos el próximo.